Hola amigos, bienvenidos a su canal Mitos y Normas en Gas LP. En este su segundo video. Mi nombre es Oscar Román y yo soy Unidad de Verificación en materia de Gas LP en Guadalajara, México. El día de hoy vamos a hablar sobre las especificaciones que, de acuerdo a la norma de instalaciones de aprovechamiento, deben de cumplir los recipientes no portátiles, comúnmente conocidos como tanques estacionarios. La norma detalla qué especificaciones generales y particulares deben de cumplir estos recipientes, los cuales voy a listar en 7 puntos. Pero antes de comenzar, quisiera hacer 2 notas aclaratorias. La primera, toda la información que presente aquí está pensada en el público en general, por lo cual voy a minimizar el uso de términos técnicos y legales. El segundo, al final de cada video encontrarás listada bibliografía, la cual, si es de tu interés, puedes consultar. Sin mayor preámbulo, comencemos. Primero que nada, ¿qué es un recipiente no portátil? La norma define en su punto 3.17 qué es un recipiente no portátil, que a grandes rasgos es un recipiente que se llena en sitio y por su tamaño y peso no puede manipularse manualmente. Ahora comencemos con los 7 puntos de las especificaciones generales y particulares de los recipientes no portátiles. Norma de fabricación. La norma de instalaciones de aprovechamiento indica que los recipientes que se utilicen para contener gas LP deben de estar fabricados bajo norma oficial mexicana. ¿Cuáles son estas normas? Hay distintas dependiendo de la fecha en la que se fabricaron. Tenemos normas desde 1969, quizá haya previas, no tengo el dato, pero desde el 69, 85, 1993, 2003, hasta la más reciente que es la del 2011. ¿Cómo puedes saber bajo qué norma de fabricación se hizo tu recipiente? Es muy sencillo. Consulta la placa de datos y ahí encontrarás la información. En México particularmente es un poco difícil encontrar recipientes fabricados bajo normas diferentes a las mexicanas, ya que el mercado es capaz de proveer los recipientes para uso local. Sin embargo, es importante que sepas que esta es una de las condiciones que marca la norma. Identificación. Uno de los puntos fundamentales de tu instalación de aprovechamiento es que el o los recipientes sean claramente identificables y que no puedan ser confundidos unos con otros. Para ello, la norma señala que un recipiente debe de tener 4 datos en su placa de datos para considerarse que es identificable. El primero de ellos es la marca. ¿Quién lo produce? En México tenemos muchas compañías que producen cilindros y tanques de gas LP. Tatsa, Sitza, Lanza, Pepper, etc. El segundo de ellos, la capacidad. ¿De cuántos litros es el recipiente? El tercero, el número de serie, que es un número de identificación que asigna cada compañía a sus tanques fabricados. Y el cuarto, la fecha de fabricación, que este dato es muy importante para saber la edad del recipiente y saber qué mantenimientos o qué revisiones periódicas puede necesitar el recipiente en su vida. Ahora, te preguntarás, ¿y si el recipiente no tiene placa? La norma señala como alternativa que al recipiente se le puede hacer una medición de espesores en su cuerpo y cabezas, y si el recipiente es aceptado, el número de dictamen que te provea la unidad de verificación que te haga ese servicio se va a estampar con golpe en uno de los cascos en el recipiente, y ese será su nuevo número de serie y su única identificación que va a tener. Ubicación. Clave para la seguridad de la instalación de aprovechamiento es dónde se ubique el recipiente. Dentro de las especificaciones que lista la norma, la más básica y la más clave de todos es que el recipiente esté a la intemperie. Es decir, que no está dentro de una casa, de una fábrica, etc. A la intemperie, al sol, donde le pegue el aire, donde se ventile. ¿Por qué? Porque lo más peligroso de una fuga de gas es que el gas se te acumule. Si tienes una fuga y el tanque está en la azotea donde hay mucho viento, ciertamente es un riesgo, pero me disminuye en la medida que el gas se pueda desalojar. Pero si el gas se te fuga dentro de una habitación o dentro de una bodega, va a ser muy difícil desalojarlo y en donde encuentre flama, las consecuencias son catastróficas. Además de ello, es importante que el recipiente se coloque
correctamente. Y esto es, si el recipiente está hecho para estar en bases de sustentación, que efectivamente que el recipiente esté con sus bases o si está sobre sus patas o en una estructura de acuerdo a cómo fue diseñado el recipiente. Otro aspecto muy importante es que el recipiente esté en el mismo predio donde se encuentra la instalación. Es decir, si esta es mi casa y estoy tomando gas con el vecino, ya la instalación no cumple con la norma porque no está dentro de mi predio. Otro aspecto muy importante es que no acumules combustibles cerca del recipiente. Es muy común en las revisiones que yo hago que encuentro que donde está el recipiente guardan plásticos, maderas, botes, químicos, todo lo utilizan como un cuarto de basura, las zonas de los recipientes, lo cual es un riesgo innecesario. Otro aspecto que considera la norma son muros. Cuando uno oculta el recipiente con muros, qué distancias deben de cumplir, qué alturas, etc. Y finalmente, protección vehicular. Es muy común que los recipientes queden en lugares donde hay circulación de vehículos. Y la norma claramente marca cómo se protege para minimizar el riesgo de que un vehículo impacte el recipiente. Colocación. Existen diversas maneras de colocar los recipientes para que estén operando, siendo las más básicas 3 de ellas, la cual es directamente sobre sus patas, que es la mayoría de todos los recipientes, en ocasiones en estructuras metálicas o de concreto, y para recipientes muy grandes, típicamente para recipientes de más de 22,000 litros hasta 350,000, sobre bases de sustentación, que ya son bases de concreto diseñadas para recibir el peso del recipiente. Aquí lo importante es, si un recipiente fue diseñado para quedarse de alguna manera, no improvisar un medio de colocación diferente. Interconexión. Otro aspecto importantísimo de las instalaciones de aprovechamiento es cómo se interconectan los recipientes cuando sea el caso. De entrada, prohibido interconectar recipientes portátiles con recipientes no portátiles. Ya con los recipientes no portátiles, básicamente los recipientes se interconectan por tomas de líquido en la parte inferior normalmente y por la parte superior en las tomas de vapor. La norma señala qué válvulas de seguridad y qué elementos deben de contener estas interconexiones para que sean seguras. Distancias mínimas. Fundamental en una instalación de aprovechamiento es respetar y cumplir las distancias mínimas que señala la norma. Distancias tan básicas como 60 centímetros libres a su alrededor. ¿Para qué? Para que una persona pueda caminar alrededor del recipiente y ver visualmente si el recipiente presenta poros en soldadura, corrosión, defectos en el metal. Distancias entre paños de recipientes. Cuando tengo más de un recipiente, tiene que existir por lo menos 1 metro de distancia entre recipiente y recipiente. Distancias de la válvula de seguridad de la parte alta del recipiente a puertas, aberturas en muros, chimeneas, vaporizadores en instalaciones industriales, casetas de elevador, etc. La norma la señala claramente estas distancias y es muy importante que se respeten. Valoración. Llegamos al último punto, es la valoración del recipiente, que lo pudiéramos entender como mantenimiento. Aquí tenemos 2 aspectos que considerar. El primero es medición de espesores en cuerpo y cabezas del recipiente. Esto se hace a través de técnicas de ultrasonido, de acuerdo a la norma 13 de la Secretaría de Energía del 2002. El segundo aspecto es la fecha de las válvulas. La norma indica que las válvulas deben ser reemplazadas a los 7 años de fabricadas o 5 años de instaladas. Es un punto que de repente queda un poco confuso y lo veremos en un video posterior a más detalle. Bueno, hemos llegado al final de este video. Muchas gracias por tomarte el tiempo para verlo y 3 peticiones finales. Suscríbete, activa la campanita y comparte. Para mí es muy importante que esta información llegue a la mayor cantidad de gente posible. Y, por favor, abajo escribe algún comentario. Si tienes alguna duda o no estás de acuerdo con algo que haya dicho, con todo gusto se puede revisar. Gracias.